un par de cables, lo enchufo a la toma corriente y se lo conecto a la radio y ¡pum! La quemaste. Quemé la radio. Después de la chancletiza, dice, no sé cómo le hagas, pero tienes que devolver la radio. Un pendiente que no he resuelto. En la escuela práctica de pesca tengo el contacto con la primera clase de electrónica naval y ahí estudio y obtengo el título de técnico profesional en electrónica marina. Pero la radio como proceso comunicativo no va a desaparecer en tanto el ser humano necesite una compañía en sus momentos de ocio o en sus momentos de trabajo en solitario. Campeche finalmente tiene que salir de esta situación, de este famoso marasmo, ¿no? Tiene que dejar de ser la ciudad dormida en el tiempo que decía Héctor Pérez Martínez, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a la Esquina del Toro. Yo soy Pepe Bencomo y me da mucho gusto hoy tener de invitado a Freddy Uco. Freddy, bienvenido a la Esquina del Toro. Gracias por aceptar esta invitación. No, pues gracias a ti por la invitación y la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y conversar de nuevo, que si no es así no nos vemos, ¿no? Oye, sí, fíjate que eso platicábamos antes de empezar. Pues estamos empezando el año contigo, esta segunda temporada. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Yo hace rato, como bien dices, no teníamos contacto, pero te comentaba que fuiste referencia de varios compañeros que pasaron por la radio y siempre tenían un muy buen recuerdo tuyo. Se acordaban de ti y mencionaban Freddy, compañero que siempre estaba pendiente de las nuevas generaciones que se acercaban a empezar, ¿no? esta dinámica de la comunicación, saliendo de la escuela y encontrándose con un mundo nuevo para ellos, pero que tú ya conocías. Freddy, antes de que te ubicáramos como, por ejemplo, en mi caso yo fui antes de la radio, pero eso lo vamos a platicar más adelante. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo es que de alguna manera de chico tuviste contacto con algo que te dijo, para ahí voy a ir, la música o las consolas o los micrófonos o el audio va a ser lo mío? ¿Cómo fue tu infancia y en qué momento tú decides irte por este lado de la electrónica o de la música o del audio? Bueno, ahí por los 60s, ya saquen sus cuentas cuántos años tenemos, ahí por los 60s, mi padre que era maestro rural, le dan un cambio por ahí por las montañas de lo que conocemos como las montañas de Campeche, las montañas chicleras, y pues ya como que no le hizo mucha gracia el que nosotros estuvieran andando como a salto de mata, ¿no? De pueblito en pueblito, en pueblito en pueblito, que eran más bien campamentos, ¿no? Y donde se iban abriendo algunos... Él se dedicaba a la... Él era maestro rural y estaba abriendo escuelas. Ah, ya. Sí. En la época en que declinaba el chicle, declinaba el corte de maderas, y en fin. Entonces nos dejan en la calle 61 con mi abuela. Y allí mi abuela tenía un radio a bulbos. Ajá, sí. Con el famoso bulbo mágico. No había de otra. Que a mí me gustaba encenderlo porque veías cómo se subía la lucecita, el neón, ¿no? Y bajaba y luego movías la sintonía y se hacía grande y chiquita la bolita, ¿no? De fluorescente. Me empezó a llamar, ¿cómo se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Mi madre se compra un radiecito de aquellos K2 con funda de piel y demás y lo ponía para la hora de lavado, la hora que iba a cocinar, y estábamos escuchando, en ese entonces se escuchaba la A grande, la voz de las murallas, ¿no? Y así por el estilo. Entonces resulta que en una de esas se le acaba la pila y mi mamá se pone muy contrita y dice, ¿y ahora cómo vamos a escuchar la radio? Pero yo había visto, porque en la calle 60 y 57 había un radiotécnico, tenías que pasar por esa calle para ir al mercado, y estaba Mayito, se llamaba, no recuerdo el nombre del negocio, pero le decíamos Mayito, y
él reparaba y yo había visto que conectaba unos cables a un enchufe y luego, pum, prendía la radio y ya funcionaba, ¿no? Dije, pues mi mamá tiene que enchufar eso a la radio. Entonces voy yo, busco un par de cables, lo enchufo a la toma corriente y se lo conecto a la radio y ¡pum! La quemaste. Quemé la radio. Y entonces mi mamá, pero pues bueno, después de la chancletiza, dice, no sé cómo le hagas, pero tienes que devolver la radio. Un pendiente que no he resuelto. No le he podido devolver su radio a mi madre porque igual entre la vida he tratado de buscar ese modelo, aunque sea ya como cosa, una reliquia de recuerdo o ahí para de adorno en la casa, pero no, ese modelo no lo he vuelto a ver. En fin, que eso me motiva, me lleva por la vida, voy por la vida y en la escuela práctica de pesca tengo el contacto con la primera clase de electrónica naval, que ya de ahí me nace ahora sí que el amor por los botones y las cuestiones electrónicas y telecomunicaciones. Brinco al CEDMAR, que en ese entonces se llamaba CECITEM, y ahí estudio y obtengo el título de técnico profesional en electrónica marina. Y además marina, ¿no? Marina, sí. Y entonces yo mi idea era ser, en ese momento ya era ser una personal más de nuestro cuerpo de marinos. Hago el examen, hago todo, tengo desafortunadamente un primer episodio de epilepsia y pues ya no pude continuar, así que me quedé ahí. Pero me voy al centro de capacitación del FIDENA y ahí obtengo también el certificado de profesional en electrónica naval. En esos andares, yendo precisamente a certificarme en el Distrito Federal, me encuentro un amigo, el gran Pitoles, que en paz descanse, y él me invita a incorporarme a un grupo de técnicos que trabajaban en Televisa. Ellos a su vez me regresan a Campeche, hice en la corresponsalía de Campeche, y aquí es donde don Humberto Lanz Cárdenas, rector de la universidad, se acuerda de mí, me ve en un evento y me dice, no sé qué estés haciendo, pero ven a ver a la rectoría. Oye, porque también hay que decir que yo recuerdo una de las características del rector Lanz es que él era capitán de fragata. Sí, tenía un cargo, un título naval. Sí, él era entonces capitán. Por eso tú lo ubicas, ¿no? Ah, ya. Y entonces me dice, ven a ver a la rectoría. Y órale, pues, ahí me voy a ver a la rectoría. Le digo, ¿qué pasó, señor? ¿En qué puedo servirle? Y me dice, mira. ¿Él ya como rector? Ya como rector. Y me dice, tengo un departamento, el departamento de mantenimiento electrónico. Te lo ofrezco. ¿Cuánto ganas allá? Sí. Le digo, no, pues una cantidad, me dice, me dio, no sé, un 2% más de la cantidad que percibía, ¿no? Y bueno, pero te dio algo más. Pero era algo, ya, y te estoy hablando ya de los 80, compadre. O sea, ya era... Sí, principios de los 80. Y entonces ya, pues bueno, le dije que sí, renuncié a este asunto de lo de Televisa y me quedé en la universidad como encargado o jefe del departamento de mantenimiento electrónico. Pero desaparece en el departamento. Al año de estar yo, desaparece y el rector nos llama nuevamente y nos dice, hay un proyecto, el proyecto del departamento audiovisual. ¿En qué va a consistir? En apoyar al maestro y al alumno para que no tengan ningún problema, que el aprendizaje sea fluido y tienen que darse todas las herramientas más modernas de eso. Y entonces alguien de la Matsushita Electric Company le dona a la universidad el Centro de Lenguas Extranjeras, toda la aparatología del Centro de Lenguas Extranjeras y además un circuito cerrado de televisión. Desde ese entonces. Desde ese. Fíjate que ese yo nunca lo conocí, pero bueno, sí sabía que había. Roger Peraza fue el que nos comentó que algún tiempo hicieron algunas transmisiones ahí cerradas. Sí, sí. Oye, ese nunca lo vi, pero sí. tú lo armaste. Sí, sí. Y entonces... Antes de la radio. Antes de la radio. Claro. Y entonces, pues ya nos involucramos en el asunto de las cuestiones audiovisuales, ahí empezó a tener contacto con los chamacos, obviamente mi formación no me permitía entender algunas cosas de la universidad, como la pedagogía, la docencia, la investigación incluso. Y entonces el rector se dio cuenta de que yo tenía algunas limitaciones y me dice, no me estás preguntando, ni tampoco te voy a preguntar si puedes, quieres o no, te vas a ir al curso de Administración de Unidades de Producción Audiovisual de la UNAM. Y dije, en la torre. Cuando te dicen UNAM, no te están diciendo, claro, ve aquí a la universidad de la vuelta, ¿no? Y pues me fui.
Te digo, no me preguntaban si quería. Fui y así obtuve el diplomado en Administración de Unidades de Producción Audiovisual y el diplomado en Docencia Universitaria. Entonces, con estas herramientas, entonces regreso y ya cuando regreso, ya estaban, los por menos ya había dejado la rectoría el rector Lanz, pasa un tiempo en que se acomodan las cosas y demás, y empieza a surgir la idea de la radio. De hecho, la universidad hacía su radio, entre comillas, desde un lugar de la Torre Rectoría, tenían un equipo Radson y le tenían conectado una serie de bocinas, que era más bien perifoneo, y desde ahí los chamacos, los muchachos, hacían algunas transmisiones, pasaban musiquita de vez en cuando, anunciaban cosas y demás. Pero sin la radio. Sin la radio. Sí, porque la radio era, que llega es la que era entonces, Casa de la Cultura. Pasa el tiempo, amigo, yo me involucro con todos los muchachos, veo salir generaciones y en una de esas llegamos a la administración del doctor Casanova. El doctor Casanova ve la oportunidad cuando Radio Casa de la Cultura tiene que cerrar. Y entonces él dice, ¿y por qué no nuestra universidad puede tener una radio? Y entonces piden la radio y la radio se le concede, se las conceden, les conceden la frecuencia y entonces surge Radio Universidad en el 1410 de AM. AM era en ese entonces. Y funciona la radio, pero esa radio ya de por sí traía problemas, cuestiones administrativas, organizacionales, técnicas y demás. En una de esas, mi vida da un giro de 180 grados en la propia universidad y voy a dar a la radio. A finales de los momentos de vida de transmisión de 1410. Conozco ahí a Maru Matú, conozco a otro chico, bueno, también el famoso escritor, periodista, y a otras personalidades que hoy forman parte de la comunidad de comunicólogos en Campeche. Y al llegar, pues me doy cuenta que lo que hacía falta era una reestructuración y entonces hicimos equipo. En ese entonces también alguien que trabajó aquí en esta radio, en esta televisora, Ricardo Bencomo, se le hizo buena idea que hagamos entre todos un nuevo proyecto de radio. Se hace y es así como surge la imagen que ahora conocen de Radio Universidad, que es la de FM, la 90.9. Claro. Y es ahí cuando me empiezo a involucrar con los estudiantes de comunicación, porque la primera cosa que se tenía que tener en cuenta en esa radio era cómo soportar 24 horas de transmisión sin personal. Claro. ¿Ok? Nada más teníamos dos locutores en la mañana y un locutor en la tarde. Y luego se tenía que automatizar porque ya de ahí ya no había cómo. Claro, Freddy, pero ya nos saltamos bastante. Está muy interesante, ya llegamos a la radio, pero yo me quiero ir un poquito atrás porque yo te conozco en el momento en que Ricardo Encalada era el director de difusión cultural, tenía su programa aquí en TRC de Tierra y Gente de Campeche, pero al mismo tiempo él inventa también el canto joven. Ajá. Y es ahí donde yo te conozco haciéndola de todo para que ese proyecto de Ricardo Encalada saliera como tenía que salir. Yo veía que Freddy era todo, o sea, el festival tenía que girar alrededor de Freddy, llegar con Freddy y ver que todo funcione y después Ricardo ponía su cámara y bueno, eso ya después yo me enteré que cómo lo grababa, pero el festival también pasaba por tus manos. Entonces yo ahí te conozco, fíjate, antes de lo de la radio, igual en ese momento de que entro al canto joven, la primera vez, yo todavía no sabía que iba a estudiar comunicación. Yo andaba estudiando otra cosa, hubo un tiempo en que igual me quise dedicar a la música y entonces utilizaba más tiempo para ello y participo por primera vez en el 88, 87 más o menos, cuando los festivales se hacían en el salón que hoy es un salón de usos múltiples. Se hacían en el Guillermo Sala Galera. Ándale, ahí. Y ahí es donde yo empiezo a tener contacto contigo y después ya en el Juan de la Cabada. ¿Cómo fue esa época? Porque en ese momento, pues, a ti te decían, a ver, Freddy, soluciona esto, ¿no? Que suene, haz que suene. Mira, había hasta el 85 en Campeche era difícil tener tecnología. Ajá, sí, así es. Casi todo era comprar las cosas todo era analógico y era lo más complicado que había era un equipo de sonido Radson de 8 canales. Era lo más complicado y lo tenía el gobierno del estado.
¿Ok? Y con eso hacía maravillas el gobierno del Estado. ¿Te vas a acordar? La Porque del yo Chimino. no, sí, ajá, pero la de Chimino. Pero la tuya, yo la recuerdo, era una pibi. No sé Ay, de cuántos canales. Tú me lo vas a decir ahorita. bueno, resulta que el primer festival, Ajá. la primera noche de concurso para sacar quién va a la final de la primera etapa, la queja fue enorme, porque se oía del nabo. Eran cornetas, Ándale. Ah, ¿ok? sí, eso Eran sí. cornetas y un baflecito que me encontré por ahí tirado. Entonces, Pero a ti te dicen calada, a ver, voy a hacer un festival y tú ve cómo le haces, ¿no? sí, sí, y estuvo interesante todo eso, todo el proceso, pero bueno, ¿cómo se llama? Ya con los muchachos, micrófonos Radson, micrófonos de cristal, o sea, lo que encontré lo Claro. unifiqué y traté de darle la mayor calidad posible. Era imposible, se oía muy mal, ¿no? La mezcla más o menos, pero el sonido, la calidad del sonido era muy, muy fea. Entonces se quejaron los Y muchachos. eso me imagino que eran guitarras, Y, ¿no? eran guitarritas de Sí, cuando eso acústicas. así empezó. Entonces, la queja, obviamente, a alguien le tiene que caer los jefes, no son los culpables, el culpable es el que realiza, ¿no? Me mandan a llamar y ahí veo a 3, 4 muchachitos que se están quejando y ellos decían que iban a dar un periodicazo y que no sé qué, que no sé cuándo, que por eso. Entonces me dice Ricardo Encalada, no sé cómo le hagas, pero tienes que tener un buen sonido. Chale, ¿y ahora qué hago? Pues hay que comprar, Ya hay ¿no? que comprarle, Pues ¿no? sí. Y micrófonos adecuados y demás. Bueno, vamos a la rectoría y le decimos al rector. Y el rector dice, pues es que no estaba contemplado entre el presupuesto de adquisición de este tipo de equipos, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver dónde le llaman al contador Lara, el contador Lara saca sus cuentas, de sí, hay una cantidad que podemos manejar. Y entonces enviamos a alguien que también participó en el concurso de canto joven, Zapata, este muchacho, decíamos el Fresas, que estaba en el grupo de Gaviota de nosotros. Y Y sigue tocando él, sigue sí. tocando Orlando. Orlando Zapata, Claro. Orlando Zapata. Y le decimos, oye Orlando, tú que puedes viajar a Ah, México. bueno, él traía equipo, sí es Entonces, tú cierto. que puedes viajar, ahora a ver, necesitamos una maquinita que tenga 8 canales y que tenga sonido suficientemente bueno. Bueno, porque antes en Campeche los únicos que tenían equipo con mezcladora y potencia y bocinas de calidad eran los grupos musicales Vira Vira y todos esos grupitos, ¿no? Entonces la universidad se arma de ese equipo. Cuando llega y lo ponemos en la segunda fase del canto joven, Campeche se queda asombrado. Increíblemente los muchachos dicen, ah caramba, la universidad tiene esto. Y empiezan las comparaciones. El gobierno de Estado, a través de su Departamento de Comunicación Social, dice, ¿y cómo lo hicieron? ¿No? Y nos preguntan que dónde se adquirió, que todo este rollo, y ellos también se equipan. Y es así como la universidad empieza lo que luego acuña a Ricardo Encalada como fuente permanente de cultura. Es decir, lo que hace la universidad repercute en la sociedad. No quiero decir que seamos pioneros, pero bueno, fuimos de los primeros que a nivel institucional que contamos con equipo de sonido de calidad. Claro, Freddy, pero tiene que ver con esa pasión que tú le has echado a lo que te gusta. Es que eso es a lo que vamos y hemos coincidido. Cuando las cosas las haces con pasión, no te importa cómo y qué tiempo y como dices tú y que si te regañan o no, bueno, al final de cuentas a veces pagamos los platos rotos, pero porque así es esto, pero porque nos toca resolver. Sí, hay que resolver, como sea. Y ahí te voy con un cuento. ¿Sabes cómo iluminábamos con eso? ¿Sabes cómo iluminé el canto joven? Ah, No sé si alguna vez te fijaste. no. Eran latas de chile, Sí, chile en rajas y latas de piña. Le metí yo su foquito, le ajá. poníamos un celofán, celofán. va para arriba y hacíamos luces de color y hice Sí. mi mesa de reóstatos para, ¿cómo se llama? Hacer mezclas de luz. Y había que resolver. Pero entonces eras el único ingeniero, pues digamos, capacitado para resolver eso. Yo sé que te ayudabas de alguien, pero todo giraba en torno a ti. Al menos esa parte es la que yo me tocó vivir, ¿no? O sea, que lo del canto joven, la solución de todo lo tenías tú. Ahora pregúntate, otra persona que a lo mejor conociste, o sí lo conociste, o has oído. Joaquín Lanz. Sí, claro. El maestro Joaquín Lastre, me tocó verlo en Un día me llega sus puestas de teatro, ¿no? llega a la oficina y me dice, Freddy, tenemos que llevar Sí, el también. mejor teatro del mundo, de Shakespeare. Lo tenemos que Sí, llevar recuerdo a esa las obra. comunidades de Campeche. Yo oí comunidades y dije, bueno, Champotón. Y dice, no, a la Jeringa, a Xuché, a no sé qué poblaciones dije,
¿Y cómo lo va a llevar? Dije, pues sonidito nada más y así. No, 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 no. Iluminación, y chútate esa. Sí, y aparte, como dices tú, sin tener a la mano las herramientas idóneas, porque no es porque no quisiéramos tenerlas, todos queríamos, en mi caso, no todos queríamos tener un buen amplificador, un buen pedal, pero no los teníamos a la Bueno, mano. y ahora asómbrate este detallito. Los que lo vivieron lo deben recordar. En Campeche fue famosa la pastorela Nochebuena Claro, campechana. así es, y fue Bueno, era escrita y dirigida playback. por... Era playback. Todo era playback. Y lo grabaste tú. Y yo lo grabé. ¿Sabes qué? Aunque las máquinas de edición de televisión de 3/4, que eran Ajá. unos monstruos, y había que cargar ese monstruo cada vez que había presentación. Pero lo más interesante de esto es que la gente jamás supo que era un playback. Nunca, nunca, nunca se imaginó hasta que ya que lo voy contando, dicen, pero si los actores hablaban y se movían y se oía. Ese es el chiste. Hubo ingeniería. Y aquí viene a lo que, para algunas cosas que te van a responder otras. A raíz precisamente del canto joven y de esta necesidad de llevar estas cosas culturales de la universidad, tuve que chutarme el curso de ingeniería de sonido. También tengo un diploma en ingeniería de sonido. Y junto conmigo, porque iba a preguntarme cositas, Rodrigo Mora. Ya. ¿Ah? No puedo decirte que es mi alumno, pero por ahí se fobió conmigo el Rodrigo Mora, ¿no? Fíjate. Y otro que también muy famoso en Campeche, también iba, incluso por cuestiones de equipo, hacíamos algunos apoyos con él, con el Huevo Lance. Así es. ¿Eh? Él empezó igual. Sí, pues es que tú tuviste que haber sido referencia para los que todavía iban atrás de ti. Pues bueno, a mí me dio gusto formar a todos esos muchachos. Claro. Me gusta ser parte Y eso fue la parte de ingeniería, Sí. porque te digo, después viene la parte que ya ya estabas tú en ello, de la parte de la radio, que también a lo mejor, como dices tú, sin ser un profesional de la comunicación, sí te empapaste de todo lo que tenía alrededor que llevar un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Y tú podías decirles a ellos, a ver, esto requiere un orden, requieres un guión, Sí. requieres una planeación, Lo que pasa es que porque ya lo habías visto. en el curso de Administración de Unidades de Producción Audiovisual se ve radio. Se ve radio, televisión, cine y demás. Y entonces ahí nos decían, la radio es una herramienta de aprendizaje. Y nuestra radio universitaria no es una radio normal, es una radio educativa. Claro. Que no la consideren así, esa es otra discusión, pero es y debe ser una radio educativa. Las radios universitarias deben ser radios educativas. Pero no se imaginen que la educación es una cuestión formal, de que lo rojo es rojo, 2 más 2 son 4. No, 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 no. La radio tiene la función de ser una radio, digamos, no formal. ¿Okay? Es decir, no tiene un horario, no tiene nada, pero todos los contenidos tienen que ser de aprendizaje. La experiencia final de Radio Escucha debe ser que aprendió algo. Claro. Que algo en su ser emocional o en su ser consciente o su cuestión de conocimiento de la cultura. Algo le dejó. Le dejó, ¿no? Bueno, pues los chicos que llegaban, porque nos quedamos aquí, íbamos a resolver el problema de personal, entonces le decía yo al coordinador de la radio, lo que podemos hacer es pedir servicio social, que vengan los chicos del servicio social de la Escuela de Comunicación de Campeche. Que estaba empezando. Que estaba empezando. Y con ellos les damos una capacitación y con ellos vamos avanzando. Al principio no le tenían mucha fe a esa idea. Finalmente los dos primeros chiquitas que llegan, fabulosas, encantadas, y empiezan ellas mismas a correr la voz y otros chicos empezaron a ir. Fíjate que eso hay que mencionarlo y hay que retomarlo y hay que replicarlo. Pareciera que sí, porque hubo una época en la que el servicio social era un desdén al alumno que llegaba a trabajar, a tratar de empaparse de lo que era la realidad, no más allá de la carrera, y era como que el IBM, ¿no? Hasta le decían. Entonces, eso fíjate que, bueno, tú lo estás diciendo, tú lo experimentaste por una necesidad, a nosotros nos ha pasado lo mismo, y después se suma también con que salió un proyecto que dentro de las cosas que hoy podemos decir rescatables de los sexenios federales anteriores está este programa de Poder Joven. Sí. Que también fue lo mismo, darle la oportunidad a alguien que no tenía experiencia y ponerlo a producir algo. Sí. Entonces, ese resultado, llamémosle esa necesidad, pues yo creo que ha valido la pena y muchos
por eso eres referencia, porque están agradecidos de esa oportunidad, Freddy, de poder abrir la puerta de una radio, aunque tú me digas que es una radio no privada, una radio pública, pero con una convicción, en este caso, generar estos tipos de contenidos, y que tiene que ser serio, ¿no? Sí. Y que te topaste con que hubo alumnos que sí aprovecharon esa oportunidad. No, hombre, los muchachos luego, a mí me sorprendía de que algunas después de que yo les explicaba algo, se quedaban, es que eso no, así me lo explicaron, es que eso no nos lo están enseñando, pues es que son cosas que vas a tener que aprender al final de cuentas cuando estés ya titulado o ya estés en el ejercicio de la profesión. Y en ese momento nadie va a ver para que te lo enseñe, entonces tienes la oportunidad de echar a perder aprendiendo y sin que nadie te regañe, ¿no? Y fueron cositas de forma así que los chiquitos se fueron aprendiendo. Locución, algunos les dio por la locución, la enseñamos a locutoriar, otros que les gustó más hacer escribir, los enseñamos a hacer guionismo, y en fin, tenían siempre un asesor. Tal vez el asesor que les hizo falta en la escuela, no lo sé, pero iban. Y luego hasta se quedaba más del tiempo. Sí. Sí, tenían que salir a las 12 y de pronto ya se quedaban hasta las 6 de la tarde acompañándome, ¿no? Pero vamos, les dimos las herramientas y les dimos la oportunidad de crear también sus propios programas. Claro. Así como tú dices, llegaron los del Plan Joven, los de Poder Joven. Y ahí corregimos, a los de Poder Joven les corregimos algunas cosas que ellos traían de sus propias ideas. Pero felices, ¿no? Pues, vieron que los resultados eran tangibles, que tenía audiencia, porque es otra cosa que decepciona a los chicos. Cuando ellos acometen un proyecto y no obtienen el resultado que ellos esperaban, que se imaginaron, los decepciona. Y ahí se les aconsejaba de que no, a veces los proyectos en la vida te llevan a estadios más altos, o ahí se quedan, o desaparecen, ¿no? Sí, pero todo es aprendizaje. Pero de todo eso tienes que aprender. Oye, Freddy, ¿y tu función en la radio cuál era específicamente? Porque me dijeron que tenías un cargo. Bueno, el cargo administrativo era de subdirector de área, ¿ok? Pero no ejercía. Más bien yo lo que hice fue crear un departamento que se llamó de postproducción y contenidos educativos. Fíjate. Entonces, ya con eso abarcaba yo casi todas las producciones de la radio, las tenía yo, y se supervisaban. Y se supervisaba el contenido, la estructura del programa y demás. De ahí mismo salió otro programa de radio que se llama Covach. Radio Covach. Sí. Bueno, pues Radio Covach también es un proyecto en el cual participé y ayudé a formar desde cero, ¿no? Y éxito. Uno de los programas más exitosos, fue el programa más escuchado en todo el estado de Campeche. Todas las radiodifusoras traían ese programa, ¿no? Y salía precisamente el centro de producción nodal, era Radio Universidad. O sea, ahí se hacía, porque yo supe en algún momento que había una producción que tenía el propio Covacam, pero entonces utilizaban las instalaciones de Radio Universidad, sí, para poder producir el programa, y tú atrás de ellos. Yo estaba atrás de todo ese rollo, junto con Daniel Ares, sí, el buen Daniel Ares. Claro. Luego la licenciada Mijangos, cuando ella se hace cargo, Anita Mijangos, cuando ella se hace cargo de comunicación social del Covach, se le ocurre que ahí se tendría que producir y ampliar la cobertura. Y en ese momento ya andaba jubilando, me jubilo, me llama, me integro a ellos y ahí para el Real, compadre. Sí recuerdo que ahí ya. Entonces tú terminas en la universidad con ese cargo que me dijiste en la radio, ¿no? Uh-huh. Era el productor de contenidos. Fíjate. Oye, Freddy, ¿y cómo ves la radio actualmente? Nosotros tenemos la fortuna, como gobierno del Estado, estamos estrenando una radio. Porque le apostamos a que la radio, de eso yo estoy muy consciente de ello, la radio, a pesar de la dinámica que traen las redes sociales, la radio no se ha quedado atrás. Es de los pocos medios, creo que el único, porque pues, quitamos televisión y quitamos prensa, que prensa prácticamente ya desapareció. Tele que solo la ve los adultos mayores y de vez en cuando alguien que no tiene otra cosa que hacer. O sea, no que no se vea, pero se ve menos. Pero la radio, Freddy, la radio nosotros le apostamos a que era un instrumento de comunicación que sigue siendo vigente. ¿Tú cómo ves la radio hoy día? Hace 10 años o hace 20 años se decía que la radio estaba destinada a desaparecer, que si no había una transición digital,
tenía que desaparecer. Bueno, la radio en sí como tecnología difícilmente desaparezca porque hay los medios tecnológicos para no solo digitalizarla, sino hacerla, no lo sé, magnética o qué sé yo, haciéndole caso a Tesla, ¿no? Pero la radio como proceso comunicativo no va a desaparecer en tanto el ser humano necesite una compañía en sus momentos de ocio o en sus momentos de trabajo en solitario. Es correcto. ¿De acuerdo? Sí. No hay medio digital que haga esa situación. Ni Alexa. Ni Alexa. Exactamente, ¿ok? Entonces... Porque Alexa necesita de internet. Así es. Entonces, nuestras radios, o las radios a nivel mundial, lo único que va a pasar es que se van a digitalizar, ¿ok? Y todavía se siguen produciendo los radios portátiles. Y valen 100 pesos, Freddy, 100 pesos o hasta menos, porque eso lo compras acá. Yeah. Pero tú sacas la antenita y sin necesidad de más nada, bueno, pila, traen su propia batería y unos son hasta solares. Sí. O le das dando de vuelta y oyes la radio. Eso es lo que yo observo mágico de la radio. Sí. Como la tele, que si no tuvieses internet, nada más necesitas energía, o en este caso hasta puede ser solar ya, si el medio está generando. Por eso nosotros pensamos que la radio puede durar mucho tiempo. No, el radio va a durar mucho más. Y es más, en la digitalización, en la última reunión mundial de radio y comunicación, se estipuló que la radio digital puede llevar incluso datos e imagen. El paquete digital de radio, de pronto tu radio, si tú te compras, porque ya salió el modelo, ya está en venta en algunas partes del mundo, una radio que, ¿quieres ver radio? Pues tú nada más le puchas ahí un botoncito y ¡pum! La radio ya se ve. ¿Y cómo es que se ve? Porque ahora las radios, acuérdate que se hicieron experimentos hace unos años, de que el locutor está en su cabina y tiene una camarita y él está haciendo la de disc-jockey y comunicándose a través de la radio, pero lo están viendo también, lo pueden ver también. ¿Okay? Y entonces, la radio en sí no va a desaparecer, al contrario, va a mejorar, claro. Y va a mejorar para bien, e incluso va a ser un motor no solo de comunicación, sino de ser parte importante en la vida cultural de los pueblos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí tenemos el caso en Campeche al menos, lo he mencionado en algunos otros episodios, el caso de Radio Beca como radio cultural y el caso de Radio Xpujil como radio indigenista, que tienen sectores igual importantes que atender y que dentro de su comunidad tú te acercas y son compañía, son información, son cultura. Tenía pendiente Radio Becal, tenía el gran pendiente de que todo el mundo ya se había enchufado a internet y ellos no habían podido, no tenían cómo. Bueno, consiguieron por ahí unas maquinitas en donación y ahora, bueno, ¿y cómo lo ruteamos? ¿Cómo enchufamos esto? ¿Cómo funciona? Y alguien dijo, hay un loquito allá en Campeche que de esto se dedica, háblenle, búsquenlo. Sí, te llamaron. Y me llamaron y ya fui a verlos. ¿Eso fue hace poco? Sí, hace como 2 o 3 meses. Claro, porque ellos estaban, la maestra Cecia estaba echándole bastantes ganas, sí. Y ves que ella también estuvo ahí en la universidad y es investigadora, y sí me comentó, nosotros también estuvimos ahí echándoles la mano, y qué bueno, porque les dije, ya la radio está bien, la radio allá en su localidad les sirve mucho y todo, pero la radio la tiene que oír el mundo. Sí. Es el momento hoy, sí. El internet tiene que ser. Así es. Y finalmente conectamos la radio ahora a su página web y ya están ruteados. Pues qué bueno, porque la verdad que le están echando ganas, están teniendo como, no sé cuántos aires ya tuvieron, pero este ya es otro aire más que está teniendo la radio para que pueda rescatarse, porque sobre todo ahorita que lo hemos comentado, la importancia que le está dando específicamente el gobierno del estado. Sí. La gobernadora tiene mucho interés en la lengua maya, en todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. El gobierno federal ni duda, o sea, están trabajando fuerte en esto, ¿no? En lo que nos da identidad, y bueno, ahí está la radio. Oye, Freddy, pues qué interesante, fíjate, porque todo este entorno en el que estamos, pues hay cosas que no van a pasar de moda. No. El reparar equipos, el componer equipos, estar al pendiente. Ahora, lo que sí depende es que tienes que estar actualizándote. Sí. Definitivamente tienes que volver a buscarte, si acaso, la información más actualizada de cada aparato, ¿no? Cómo va a funcionar, se va a hacer y qué onda, porque si no,
pasas de lo analógico a lo digital y haces esa transición con comodidad, sí vas a tener problemas, ¿no? Al menos nosotros, la gente que ya viene de los 80, ya le cuesta trabajo hacer algunas cosas de digitalizaciones, ¿no? Puede ser, porque tiene que ver con dedicarte un poquito. A mí me pasa, es un poquito más de tiempo. Yo veo que los chavos es muy intuitivo. Nosotros no tenemos que recurrir al manual. Y después del manual, que ver algún tutorial o algo, sí cuesta trabajo. No voy a decir que no. Sí nos cuesta un poquito más trabajo porque no es tan intuitivo. No nacimos con... Sí, hay aparatos o hay tecnologías que no son amigables. No sabes para qué tiene el botón amarillo y ahora qué hace ese botón, ¿no? O O sea, ese botón hace 10 cosas. cosas, ¿no? Y de cuántas veces tienes que diferentes puchar. Exactamente. Tienes toda la razón. Y por Sí, ahí está el reto de nosotros, sí. no que nos gane, ¿no? Que no nos gane la tecnología, porque va a pasos muy agigantados. Hoy nosotros tenemos que estar batallando hasta con las inteligencias artificiales. En una página que tengo, una vez que escribí que Campeche ¿Qué realmente página? Coméntala para... en archivos FUCO. Porque esa Sí. es otra. No, tenemos para hacer 3 programas, porque ahorita vamos a comentar lo de tu uniforme, pero hay como para hacer 3, 4 temas En contigo. archivos FUCO escribí una Sí ocasión. las he visto en el Facebook, y yo no sabía que eran tuyos. Sí, que Campeche. ¿Y qué significa la F? Porque Uco es, bueno, tu apellido, ¿no? Freddy. Ah, FUCO, Freddy Uco. Con razón. FUCO. Entonces, ahí escribí Oye, que. pues tiene éxito esa página. Sí, tiene, pues ahí Sí, tiene sus seguidores. Tiene su. Y sube cosas muy Sí, interesantes. sí. Entonces tú haces todo eso. Todo eso hago yo. Todo. Entonces, pues no le tuviste miedo entonces a esto de las redes sociales y le entraste con un tema que dominabas. Sí, bueno, un poco de crónica histórica, ¿no? Pero hay que investigar para ponerlo, ¿no? Lo más- Porque si te rebaten que eso es... es ¿no? que mucho de eso Ajá. viene de la universidad y de la radio. Ajá. Mi inquietud viene de la radio. Una vez hicimos una entrevista a este señor que en paz descanse, Piña Chan, Román Piña Chan. arqueólogo. Y mientras lo tenían esperando para que acomodaran el estudio, él Una ya andaba en la silla de ruedas. Y vio una foto que teníamos por allá y platicó rápidamente de la foto y dice, qué bueno que lo tienen, porque esa foto ya está, la foto original ya alguien la vendió a Estados Unidos y anda por Estados Unidos y me contó la historia. Entonces él me dice, yo creo que esto de guardarse los archivos, eso es ser un poco egoístas. Fíjate. Mientras más se comparta un archivo histórico, mientras más conocimiento se tenga de él a nivel comunidad, no desaparece el hecho y se guarda un testimonio. Yo me quedé así y empecé a copiar audios, empecé a copiar fotografías que tomaba de vez en cuando, cuando caían cosas en mi mano, cosas históricas, le sacaba fotografía, hacía un escaneo, en fin. Y así es que tengo un archivo. Y esos archivos son los que comparto en la página. Y allí, te digo, escribía esto de que desafortunadamente nuestro devenir nos va a funcionar bien si el campechano se acopia de tecnología a tiempo, porque Campeche es lo que no les gustó de lo que escribí, que los campechanos siempre hemos estado atrasados. Mentira de que hemos estado al día. Pero algunos dijeron, no es cierto, siempre no es cierto. Todo nos llegaba con 10 años de retraso. Tenía que ver la ubicación geográfica. Exacto. Ahora que tenemos comunicación, tenemos que ponernos al día. ¿Me explicó? Sí. En Campeche todavía encuentras componentes. Sí, yo tengo uno. Pero bueno, es por... Ya por nostalgia, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿quién tiene ahora un sistema integral digital de audio? Muy pocos, ¿no? Sí, pues los que se dedican tal vez a ello. Bueno. Y así en este sentido, tenemos que procurar estar al día en la tecnología. Campeche sí ha estado bastante atrasado. Repito, son condiciones históricas, condiciones geográficas y demás, pero tenemos que ponernos al día. Sí, ahora, yo sí pienso que el acceso a Internet ha roto un poco la barrera, y yo lo veo en el caso de mis chavos. Mis chavos se dedicaron a la música, uno ya tiene que ver con cuestiones de audio y es así como que, como tú comprenderás, a eso más o menos ya se dedica y le sabe ya los micrófonos y todo eso lo ha aprendido por el Internet. Mi otro chavo igual, que es maestro de música,
pues toca la batería muy, muy bien y lo aprendió de manera autodidacta. Entonces, quien quiere puede aprovechar hoy eso que tú dices, esta cercanía que nos da La tecnología. la tecnología, ¿no? Pero sí es cierto, coincido contigo, nosotros veíamos cosas o empezamos a ver cosas que ya estaban en boga en el centro del país con años de antelación, Sí, ¿no? sí, Sí. bueno, pero bueno, Campeche finalmente tiene que salir de esta situación, de este famoso marasmo, ¿no? Tiene que dejar de ser la ciudad dormida en el tiempo que decía Héctor Pérez Martínez, ¿no? Al final de cuentas tenemos que modernizarnos. Sí, ahí vamos. Yo creo que es importante lo que mencionas y yo creo que hay interés para que vaya cambiando en varios sentidos, ¿no? Ver mejores cosas, tener mejores herramientas, ¿no? Que las instituciones se hagan de esas herramientas. Afirma. Estamos hablando de los teatros, que no nos pase como nos pasaba en el canto joven, ¿no? Que de Ajá. pronto a veces decíamos, Freddy, ¿cómo resuelve esto? Pero ¿y cómo le hacía a Freddy si no tenía más nada que resolver? Sí. Y nunca te negaste a hacerlo. Entonces eso es lo que... Mira, al final de cuentas, como dice un amigo, todo eso para mí fue experiencia gratificante, tanto enseñar a los chicos como que los chicos me exigieran aprender, que me exigieran, me motivaran a aguzar el ingenio. Completamente, porque Sí. yo te lo digo, yo lo recuerdo, esos ensayos donde decía, Freddy, no suena la batería, y la batería solo tenía 2 micros, entonces, bueno, y pues, hay que ponerle uno acá y otro allá, y Freddy, la guitarra está más bajo que el bajo, y la voz, o sea, 1000 cosas que nosotros empezábamos a demandarte, es cierto, y que tú con las pocas herramientas que tenías que resolver y decir, chavo, calmado. Sí, Sí, pero eso finalmente hace lo que es la ingeniería. La ingeniería, como dice el dicho popular, viene de ingenio, claro. ¿no? Y eso para mí fue benéfico. Y a estas alturas de la vida, ya casi en el tercer tercio de mi vida, me deja satisfecho porque de pronto a veces le digo a mi esposa, porque ella igual se ríe, ¿de qué te ríes o por qué hablas en voz baja? Porque a veces estoy comiendo y digo cosas en voz alta, ¿no? Porque viene a mi mente recuerdos de, hice esta cosa y resultó, pero ¿cómo lo hice? 2 flijecitos que tuve que juntar, un pelito de un cable que daba dando lata, ese pelito de cable producía una situación, bueno, ¿cómo la logré resolver? En fin, pero eso al final de cuentas Claro. es experiencia. Y yo estoy porque quien quiera venir a preguntar, con mucho gusto le enseñamos. La cosa es que también en esta vida hay algo, hay la gente malediciente, dice que no le debo enseñar a la gente todo lo que sé. Pero Pero yo, ¿y para qué lo pero queremos? exacto. ¿Para qué lo Entonces, queremos guardar? ¿para qué Es como, es no me como a lo qué me lo material. llevo? Al Así final, es. cuando te partas de este mundo, Pues no nos llevamos no nos nada, llevamos nada, ¿no? ni siquiera el conocimiento. Entonces, yo con gusto asesoro, sigo asesorando gente. Hay gente que me habla oye, que tengo esta situación, ¿cómo no? Hazlo así, 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 y vale, vamos, ¿no? Claro, sí, así debe ser. Yo creo que eso es gratificante para uno Y mismo. ahora en radio estoy ayudando ahorita a Radio Instituto Campechano. Hicimos algunos trabajitos allá, remodelamos sus estudios, su estudio de transmisión, su estudio de grabación, su estudio de producción. Sí es importante que la escuela, en este caso el instituto, pero que la escuela de comunicación tenga de manera muy cercana su radio. O sea, ahí la tienen, hay que usarla. Sí, Y qué bueno que estén pensando esto en... ya lo remodelamos, tuvieron un equipo ya bastante ¿Quién está a decente. cargo de la radio ahí? Maru Maru. Matú, la María Eugenia Matú, Así Novelo, ella es. es la que está a cargo. Y ahí van. También es una radio como Radio Universidad, ¿no? Que fue una oportunidad y ahí está, ahí la tienen. Ahora, la cosa aquí es que no se agote el estarla apoyando constantemente, Claro, ¿no? así es. Freddy, y entonces platiquemos un poco ya independientemente de las cuestiones técnicas y tecnológicas de esta parte tuya, aunque sea de manera rápida, de esta parte, pues digamos romántica de tu vida, el escautismo. ¿Desde cuándo empezaste con ello? ¿Y qué representa hoy para ti? Pues para no oxidarme, para, Bueno, está bien, ¿no? para no oxidarme.
Cada quien decide con Sí, qué. para mantenerme activo, porque ya después de jubilado el no hacer nada acelera muchos procesos degenerativos y duelen y además te llevan a una depresión, ¿no? Entonces yo no quiero eso. Entonces nos evocamos de lleno al escultismo. Bueno, yo soy scout, o fui scout de chamaco por 3, 4 meses en un grupo en Campeche, el batallón de San Patricio. Y luego, por cuestiones de escuela y de necesidades de la casa, pues lo dejamos. Pasan los años, me caso, tengo mi hijo, y en la universidad estaba actuando o trabajaba o tenía su sede un grupo, el grupo 8 San Román de los Scouts, y uno de mis grandes amigos, un gran dirigente scout, Carlos Loría, gran amigo, lo aprecio mucho, me invita un día que me estaba yo sentado y viendo qué estaban haciendo los chamaquitos. Dice, ¿por qué no te incorporas? Tú tienes Ya grande. Ya grande. Tú puedes aportarle mucho el escultismo. Le digo, entonces, 3 meses nada más fui scout de chamaco. No, te vamos a adiestrar. Y sí, empezamos el proceso de adiestramiento y finalmente obtuve mis cacahuatitos. Esto es simbólico. Mis maderitas. Puede para alguien no significar nada, pero para un scout esto es así que como que ¿Y muy, cómo se muy obtiene? sufrida. ¿Pero cómo se obtiene eso? Con mucho sacrificio, amigo. Con Pero, muchos cursos ¿qué? de capacitación, años de estar. ¿Y qué es? A ver, yo la verdad que ignoro todo, me encantaría algún día, creo que tendría yo que hacer, vamos a comprometernos a hacer un documental sobre el escautismo en Campeche y a ver qué tantos datos y qué tantas personas podemos manejar. Yo lo veo como algo, sí, lúdico, sí que tiene formación, pero ¿qué es en realidad? ¿Qué El, significa ser scout, el Freddy? ser scout significa ser un ciudadano ejemplar. Y con Ya. ejemplar no quiero decir que sea modelo y que todos tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos, pero el escultismo forma ciudadanos responsables. Ese es su fin, su objetivo, que esté consciente de las necesidades de la comunidad. Y primero empieza en casa. Él tiene que ser bueno, a los niños se les induce a que sean niños bien portados, que cumplan, que se disciplinen en sus cosas, que estudien, que cumplan con los deberes de la casa, con los deberes, incluso si ellos pertenecen a una iglesia, que cumplan con sus deberes de la iglesia. Y en el ínterin les enseñamos cosas que les van a ser útiles en la vida. Tú puedes decir, es que nada más hace inuditos. Oye, Quédate un día sin herramientas. no, o un día que te topes con que te vas con tu hamaca y no sabes colgar tu hamaca, Exacto. porque no sabes hacer un El nudo nudo de gasa. y, Sí, y te caes. te caes. Sí, No, bueno. no. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas se le enseña al chiquito Pero creo que a ser independiente. exacto. Pero además son herramientas que lo vas a utilizar toda la vida, Freddy, porque eso no te lo enseñan en la escuela, Exacto, por ejemplo. exacto. ¿Cómo controlar el fuego? ¿Cómo controlarse el fuego? Ajá. ¿Qué efecto surge entre agua, fuego y aceite? Sí, mil cosas. O sea, en fin, son situaciones. Es una escuelita, no podemos así, pero como dices tú, formativa, de En valores. México, desafortunadamente, no se ha integrado al proceso educativo formal, pero en otros países es parte del proceso educativo formal. Es decirte que en países muy avanzados, como Holanda, Noruega, qué sé yo, los chiquitos tienen que cumplir en el periodo de vacacional de intersemestrales o interanuales, tienen que cumplir un periodo de campamento scout. Fíjate. Y ahí los gobiernos locales son los que apoyan el movimiento scout. Les dotan de terreno, les dotan de cabañitas, les dotan de lo que reciben. Pero en México tenemos que vivir como podamos, hacer sobrevivir el escultismo como podamos. Y pero bueno, eso también es motivante para nosotros, pues sí, ¿no? porque a lo mejor habría que presentar un proyecto, un plan para ver si es adoptado. El problema de nuestro país siempre ha sido que se politiza todo. Claro. ¿Entiendes? Y una de las normas que tienen el movimiento scout es pues sí, no ser no tener partido alguno, ser totalmente laicos. Porque imagínate que de pronto el uniforme lo quieran poner de algún color por algún compromiso político. No, Exacto. Estoy de acuerdo, tendría que ser así, pero de todas maneras, como las políticas las mueven los gobiernos y los gobiernos los mueven los partidos, ahí es donde está el problema. Tienes toda la razón, pero tendría que ser algo, buscar cómo no, porque al final... Mira, yo me lo imagino, yo de chico recuerdo que hice una casa de campaña con pitas de azúcar, ¿Ah? porque cuando decíamos vámonos de campamento, era algo mágico.
estando en la primaria o en la secundaria inclusive. Pensar en que vas a acampar, en dormir a la luz de la luna, de las estrellas. ¿Cómo? Yo no tenía casa de campaña, yo no tuve acceso a casa de campaña y soñaba yo con una casa de campaña. Hoy la tengo arrumbada porque no la uso. Pero deberías hacerlo de vez en cuando. Pero nos hicimos una de pitas. Sí, eso es lo interesante. Eso sí. Y, en fin, y es algo que para un joven, y si al mismo tiempo la ropas con estas cuestiones que le vas inculcando, este tipo de detalles y de cosas, el compañerismo, en fin, pues está interesante. Lo que pasa es que sabes que a veces lo desdeñamos, decimos, ay, ahí andar con tu shortcito. No, pues es que es eso, los estigmas. Exacto. Los estigmas. Que no está bien. Algunos prejuicios también de la propia sociedad. Acabo de tener dos actividades interesantes. Pero tú sigues activo en eso. Yo sigo activo, soy jefe, bueno, el jefe le decimos, pero en realidad soy el capitán del grupo 4 marino de Lerma, que eso también fue interesante cómo se formó ese grupo. Y tengo la gran dicha de tener estos chiquitos bajo mi custodia. O sea, tú cada sábado, cada cuándo. Cada sábado estamos en Lerma, incluso ya tenemos una base, la base Scout Marina en pues hay que ir a visitarla. 4 Tishbulul. ¿Dónde están? Estamos en Lerma, vas a ¿En pasar qué parte? Después de Petróleos Mexicanos, donde está el centro de distribución, está la gasera Tomsa y enfrentito, ahí está todo lo de que es Scout, ahí está. ¿Pero qué es un lugar? Es un terrenito que nos prestaron. ¿Da al mar o da hacia...? Da al mar. Qué interesante. Y ahí tenemos nuestra base y ahí enseñamos cosas. ¿A qué horas están ahí los sábados? De 11 a 1 de la tarde. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Cuando no estamos ahí no nos ven, pero es porque andamos de actividad de fuera, ¿no? Andamos de campamentos y demás. Yo acabo de tener dos actividades muy interesantes con los chiquitos, que muy alentadoras. En una caminaron 60 kilómetros. 60 kilómetros, o sea, de aquí a Chacán. Más o menos. Fueron puebleando, agarraron una auto y empezaron peleando. Y eso es alentador porque es tu propio reto, como decimos nosotros, el scout se vence a sí mismo. No rendirse, administrar tus recursos. Todo eso, ¿no? Y aparte van registrando, van en cada favorito que pasaban, tenían que aprender qué hay aquí. No, y hoy lo pueden hasta subir a las redes sociales, digo, si fuera el caso. Y la otra actividad que gratificante de los chicos fue que los hice hacer caminar para que venzan sus miedos y sus temores. De noche caminaron desde Betania hasta Acamul. Y acamparon en Acamul, en el sitio arqueológico. Y que no está muy accesible. No, está horrible, lo hicimos en temporada de lluvias. Madre mía, y con moscos y todo. Mira, fue se la pusiste muy difícil. Experiencia extraordinaria, los chamacos. Porque en diciembre a lo mejor sí, pero en se lo llevaron, lo caminaron y lo regresaron. 14 kilómetros caminaron en total. Y pasaron la noche allá. Y aprendieron cosas de sobrevivencia, cosas interesantes. Los chamacos fascinados. Esas experiencias nunca se les van a olvidar. Claro. Y los forman, porque en el trayecto limpiamos aquí un parquecito que estaba lleno de basura. Acamul incluso lo limpiamos porque la gente va a visitar a Calamol, pero deja sus desperdicios allá. Sí. Lo limpiamos, recogimos la basurita y la traímos. Bueno, pues eso es parte de las actividades del escuteo. Y otras cosas que, como tú dices, sería interesante que alguien alguna vez hiciera un programa sobre escultura. Pues vamos a hacerlo. Hay chance ahora que ya también ubico que tienes esta pasión. La otra pues ya está un poco, como dices tú, un poco más esporádica, pero esta es cotidiana, esta es de cada sábado, ahí estás, con experiencias nuevas, con niños nuevos, y ¿por qué no? Documentarlo, hablar de ello y que quede constancia, ¿no? Sobre todo ahorita en las redes sociales, que algo ahí lo pones y ahí se quede, y si otros se interesan, que se acerquen ahí contigo. Ya dijimos dónde estás, ya dijimos el horario. Pues Freddy, el tiempo se fue volando. La verdad que fue muy placentero recordar cosas contigo, ver que estás muy bien, muy activo, pensando en hacer cosas, seguir dando de ti a las nuevas generaciones, y eso es muy gratificante. Muchas gracias por la invitación, y aquí seguiremos pendientes de las inquietudes que tengas, y con mucho gusto vamos a responder a esas. Saldrán más, yo estoy seguro que así le digo a todos, vamos a pensar en otro tema y nos los vamos a echar sin ningún problema. Freddy, pues muchísimas gracias. Muy agradecido por el tiempo que me brindaste, y agradecido a todas esas personas que me nombraron, que me tuvieron como referencia. De verdad, me siento muy agradecido porque por haberlos conocido, por haber contribuido a su formación, y
haber obtenido con ellos una gran amistad. Pues sí, uno cosecha lo que siembra, Freddy, y tú eres un buen hombre que ha cosechado, ha sembrado esa semilla en los jóvenes de esas ganas de superarse y, como dices tú, de ingeniárselas. Y es genial, Así es. Pues gracias, Freddy. Gracias a ti.